Hola, ¿qué tal? Esto es el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de la vida del Señor Jesucristo y hoy vamos a hablar del tema de la salvación. Entonces, para iniciar, vamos a ver una escritura que está en Juan 6:28 y dice la palabra de Dios en Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y bueno, pues el versículo, vamos a ver hasta el 29, vamos a leer hasta el 29, que es importante en el tema. 29 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra de Dios, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y luego Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que creer en el Señor Jesús y por medio de ello y por medio de la fe ser salvos, pero es un don, es un regalo, es algo gratuito de Dios. Padre bendito, le damos gracias por este privilegio, Señor bendito, de poder seguir compartiendo la palabra, Señor. Le pido una vez más, Señor bendito, que yo me hago pequeño en este momento para que el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Él es el principal en este canal, Señor bendito, y todos nos guiamos a lo que el Señor Espíritu Santo hable. Y le pido, Padre, que hoy hable de una manera poderosa, que llegue a nuestros corazones, que transforme nuestras vidas y que entendamos lo que es la salvación desde el punto de vista del Señor Espíritu Santo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos hoy en este tema también que hay algunas escrituras relacionadas al respecto. Vemos Romanos 5:1, Mateo 23:1-13, Salmo 32:1, Gálatas 3:4-5, 1 Timoteo 2:5, 1 Corintios 6:20, Mateo 18:11, Juan 14:6, que ese sí lo vamos a leer. Y dice la palabra de Dios en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces vemos que el único camino a la salvación, el único camino al cielo, el único camino al Señor, al Padre, es el Señor Jesucristo, es creerle. Y también otra escritura relacionada es Hechos 4:12. Y bueno, los objetivos de este tema es que el creyente conozca que aunque Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre se salve y reciba bendición, es el ser humano quien debe de apropiarse de la salvación. O sea, esto lo vemos también como en Josué cuando dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Sí, es una promesa que yo por creer van a servir en mi casa, pero mi casa tiene que verme a mí como un verdadero hijo de Dios para que ellos también crean y entonces se cumpla la palabra. Que el cristiano deseche todo legalismo y toda carga religiosa puesta por los hombres para salvarse, pero no puesta por Dios. No podemos cargar a las almas con cosas que Dios no les pide que hagan. No hay nada que podamos hacer por la salvación, ya que Dios ya lo hizo. Lo que nosotros hacemos es consecuencia de esa salvación, el vivir de una manera diferente. Que el cristiano conozca la gracia de Dios y su deseo de poner la salvación al alcance de todos los hombres si ellos quieren salvarse. El Señor es un caballero y no nos obliga para ser salvos, sino si alguien quiere salvarse, si alguien quiere ser salvo, entonces tiene que conocer la gracia de Dios. Ahora, preguntas introductorias en este tema. ¿Qué tuvo que hacer usted para encontrar la salvación? Yo creo que nada. En realidad ni siquiera buscaba yo al Señor Jesús. Él fue el que me buscó a mí y Él me encontró a mí, pero yo no le busqué a Él. Yo tuve necesidad, pero Él era el que me buscaba y Él me puso situaciones para que yo volteara a verle. Otra pregunta, si alguien le preguntara qué tiene que hacer para salvarle, ¿qué diría? Yo mi única respuesta sería creer en el Señor Jesús, creer sinceramente y obedecer al Señor Jesús. Ahora la última, ¿se siente usted salvo? La verdad es que el Señor Espíritu Santo nos tiene que mostrar en nuestro corazón si somos realmente salvos. Y si en tu corazón tú sientes que no eres realmente salvo, entonces no has entendido la gracia y no has entendido la salvación. Y ese es el mensaje de hoy. Jesucristo limpió nuestros pecados, los expió. La palabra expiación significa literalmente en el idioma hebreo cubrir. O sea, Él cubrió nuestros pecados con su sangre preciosa.
Desde la eternidad era el Cordero que nos salvaría. Es por eso que el cristianismo no es una religión que comenzó hace 19 siglos o 20 siglos, sino la manifestación histórica de un propósito eterno. Eso lo vemos en 1 Pedro 1:20. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Amén. Y bueno, también Tito 1:2 nos dice, dice la palabra de Dios, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. La esperanza de vida eterna, con la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. En el Calvario, la pena por el pecado fue pagada y honrada por la ley divina. La expiación cubrió tanto los pecados como al pecador. No hacía el pecado invisible, sino que concentraba la atención en alguna otra cosa. Jesucristo también nos redimió. Redimir significa comprar algo de nuevo. Él nos libró de la esclavitud, o sea, recuperar. Él nos libró de la esclavitud de Satanás mediante el pago de un precio. Él pagó con su vida. Eso lo vemos en Tito, capítulo 2, versículo 14. En el Calvario, el sacrificio de Jesús fue tan colosal y perfecto que no hace falta absolutamente nada más para salvarse. Es el sacrificio perfecto. El que quiera hacer algo más, llegó tarde porque ya Jesús ya hizo todo. La salvación es gratis y sencilla. No hay caminos ni trucos alternos. Aceptar cualquier otra cosa equivale a aceptar que el sacrificio de Jesús, a ese sacrificio le faltó algo. Sin embargo, la Biblia dice que al morir Jesús el velo del templo se rasgó. Eso significa que su sacrificio fue tan completo y perfecto que cualquiera se puede acercar sin temor si la sangre de Jesús lo cubre. Este tema, al respecto del velo, lo pueden encontrar en Zacarías 3:9, en Hebreos 10, del 12 al 14 y Hebreos 9:12. Vamos, el templo, el velo hacía que solamente el sumo sacerdote entrara una vez al año al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. Cuando se rompe se rasga el velo del templo, quiere decir que ahí hay una entrada libre al lugar santísimo, al lugar del Padre, por el sacrificio del Señor Jesús. Esto es por gracia, como un regalo, un don, por misericordia. Se trata de un regalo. Nadie va a poder llegar diciendo, lo logré, hice un buen trabajo, yo fui, porque yo no fui. Todos los créditos son para mi Señor Jesucristo. El Padre espera que lo honremos en todo al Señor Jesucristo, y si no vemos que es por gracia y no por nuestros méritos, estamos mal. Dios no nos va a dejar disfrutar de su vida abundante. No hay otro camino. Nadie puede saltarse a Jesús. Salmo 2, 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, perezcáis en el camino. Puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados todos los que en él se refugian. Adorad al Señor con reverencia. Alegraos con temblor. Adorad al Hijo. Aún lo dice el Salmo 2:10. Amén. Y bueno, podemos ver también Filipenses 2:9, 11. Ninguno de los personajes de la Biblia obtuvo la salvación por ser bueno. Ninguno nos mostró, y precisamente por eso la Biblia nos muestra la imperfección de cada uno de los héroes de la fe, para que veamos que no fue por ser buenos. De hecho, para empezar a relacionarnos con Dios es bien necesario que nos reconozcamos como unos pecadores perdidos y sin derecho a gloria. Todos necesitamos de ese Salvador. No importa el buen nombre, ni las buenas obras, ni la educación que traigamos, ni la buena moral. Si no nos apoyamos en Cristo, todos iremos al infierno. O sea, que la salvación es precisamente que todos estábamos en pecado, todos íbamos al infierno y Dios nos sacó de las llamas del infierno para ponernos en el lugar del paraíso, en la eternidad, junto con el Señor Jesucristo, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Pero hay una serie de condiciones, no solamente es así, o sea, sí es gratis, pero
precisamente la consecuencia de es lo que viene después y tenemos que tener cumplir algunas condiciones para lograr tener ese regalo de salvación. Siempre debemos aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros y creerlo en nuestro corazón. O sea, no es algo que yo pueda estar dudando a cada rato, tengo que aceptarlo. Romanos 10:9-10 dice que si creo en mi corazón y lo confieso con mi boca seré salvo. Es así de sencillo. Dios eligió hacer las cosas Él mismo y nunca ha dependido del hombre para traernos salvación y victoria. No es obra de nuestro esfuerzo, solo necesitamos creer lo que Él nos dice para experimentar esa salvación. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Que todos somos pecadores y necesitamos reconocerle. 1 Juan 1:8-10, Salmo 51:4-6. Si no entendemos y aceptamos esto, Dios no tiene nada que ver con nosotros, ya que alguien que no se cree pecador, por ende, no necesita un Salvador. B. Que nos arrepintamos de nuestros pecados mostrando dolor por ellos y les demos la espalda. O sea, si yo me arrepiento de mi pecado, pero no siento dolor y no le doy la espalda a mi pecado, ese no fue arrepentimiento, ese es nomás un remordimiento. Juan el Bautista y Jesucristo así comenzaron su ministerio público, hablando de arrepiéntanse. Y si vemos a la mayoría de los profetas, o casi todos, si no es que todos, iniciaron el ministerio exhortando al arrepentimiento. Eso lo vemos, esta parte, en Mateo 3:1 y 2 y Mateo 4:17. Pedro también empezó así. Eso lo vemos en Hechos 2:38 en su primera prédica, él habló del arrepentimiento. Pablo también, Hechos 17:30. Dios aborrece el pecado e invita al hombre a apartarse de él y a vivir cerca de Dios. Job 33:27-30. Vamos a ver qué dice Job 33:27-30. Dice la palabra: cantará él a los hombres. Cantará él a los hombres y dirá: he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. He aquí, Dios hace todo esto a menudo con los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Hasta en el libro de Job dice: cantará él a los hombres y dirá: he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. No basta con alejarnos entonces del pecado, debemos volvernos a Dios. Eso es lo único que podemos hacer para poder recibir la salvación. Nosotros creerle al Señor Jesucristo y volvernos a Dios. Y inciso C, que creamos que nuestro Salvador es Jesucristo y que no hay otro más que Él, reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, invitándolo a llenarnos y a sentarse en el trono de nuestro corazón. Eso lo vemos, como lo dije, en Romanos 10, podemos leer también desde el 8 hasta el 11, y en Apocalipsis 3:20, confiando que su sacrificio es suficiente y no hace falta nada más. Todo fue por gracia. Nada podemos hacer nosotros para salvarnos, solo creer. Dios nos da el arrepentimiento. Dios nos escogió, Dios nos trajo a conocerle. Él hace todo. El hombre no tiene capacidad alguna. Esto lo vemos en Hechos 11:18, Romanos 8:28-30, Hechos 16:13-14. La salvación abarca tres aspectos que son muy importantes: la justificación, la regeneración y la santificación. La justificación ya la vimos. La justificación es un término judicial, es un término legal. Ya vimos cómo Dios nos vindica con su justicia y pudo declararnos justos, limpios a través de la fe en Jesús. Justificado es el veredicto de Dios y nadie lo puede contradecir o negar. O sea que en esta situación yo hice algo incorrecto, pero el Señor Jesucristo en su sacrificio me justificó, me declara justo. La justificación es un acto de gracia libre de Dios por medio del cual perdona nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia. Esto ocurre porque nosotros le decimos a Dios que Él tiene la razón al declarar que nosotros somos pecadores. Nosotros no solo recibimos el perdón en el tribunal, sino que se nos dan todos los derechos de un ciudadano en el reino de Dios, y como hijos de Dios mismos somos adoptados por Él. Ahora, la regeneración, es renovación, es una vez más, y generación habla de genes, de la vida de nosotros. O sea que estamos siendo renovados. La regeneración es volver a hacer de nuevo las cosas y vemos que entonces
El Señor transforma, nos hace nuevo, que aquí son hechas nuevas todas las cosas. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. El problema es cuando el que es nueva criatura quiere volver a lo malo y se vuelve a contaminar. Y dice la Escritura que la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el cieno. Y la santificación, el Señor nos declara santos. Santo es apartado para Dios y todos los hijos de Dios son santos. La necesidad de perderse, la necesidad, perdón, de perderse. Eso es cuando alguien ya tiene esto, la justificación, la regeneración y la santificación, y sin embargo, como les digo, vuelve a revolcarse en el pecado. Luego entonces cualquier hombre que se pierda eternamente o que llegue a ir al infierno, no será por el deseo de Dios de condenarle. Él quiere que todos sean salvos y el sacrificio fue universal. El pecado ya está más que pagado y vencido. Y el corazón de Dios con deseo de perdonarlo. Él tiene el corazón de perdonar el pecado porque Jesús pagó por todos los pecados. El hombre se perderá porque ame demasiado su orgullo, ame demasiado la carne, no se quiera reconocer como pecador, o porque ame demasiado el pecado, o porque opine despectivamente del Señor Jesucristo. Para todo aquel esclavo cansado del pecado y de sus errores, y para todo aquel harto de no hallar la paz, Jesucristo será un gran alivio. Juan 3:16 al 21. Todos conocemos Juan 3:16, pero vamos a leer hasta el 21 y